Dámaso López, alias el Licenciado, fue uno de los narcos más poderosos en Sinaloa, quien llegó a ser considerado como el sucesor del Chapo Guzmán cuando este fue extraditado a los Estados Unidos. En este video te cuento su vida, cómo llegó a tener tanto poder y cuál es su situación hoy en día como testigo protegido en los Estados Unidos. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Dámaso López Núñez, conocido como el Licenciado, nació en El Dorado, Sinaloa, el 22 de febrero de 1966. En su juventud cursó una carrera en Derecho, pero no logró finalizar, así que se enlistó en la Policía Judicial y allí ascendió hasta posicionarse como comandante y luego fue agente del Ministerio Público. Ya tiempo después ingresó a trabajar en el penal de Puente Grande, en Jalisco, y en dicho lugar se desempeñó como subdirector de seguridad. Por ese entonces, en los 90, el Chapo Guzmán fue encarcelado y este se conoció con Dámaso en 1999 en la cárcel de Puente Grande. En ese momento el licenciado tenía 33 años y decidió corromperse en la criminalidad narcotraficante, acompañándose de un grupo de colaboradores que se hacían llamar los Sinaloa y la Hermandad. Este grupo de custodios corruptos que ocupaba puestos claves ayudaron al Chapo a gobernar en la cárcel. El licenciado, con la complicidad del director del penal, instrumentaba la logística para que dentro del penal Guzmán Loera y sus amigos, el Güero Palma y Arturo Martínez, tuvieran acceso a celulares, licor, cocaína, grupos musicales y alimentos de lujosos restaurantes de Guadalajara. Dámaso lograba ejercer el control a través del reparto de dinero o fuertes amenazas, tanto así que aquellos internos que no estaban dispuestos a servir al Chapo eran violentamente reprendidos. Un custodio narraría posteriormente ante la PGR que cuando vio que Guzmán Loera recibió cosas ilegales, acudió ante el subdirector esperando apoyo y queriendo renunciar, pero Dámaso le dijo que no podía porque era comandante de compañía y si renunciaba los narcos tomarían fuertes represalias en su contra. En otra ocasión, un preso envió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, acusando al licenciado y al director del penal por corrupción y de presionarlo para que él mismo atentara contra su vida y de amenazas de muerte a su familia, aunque tras su queja este reo apareció muerto en el penal. Todo esto se dio así hasta que finalmente en el año 2001 López Núñez ayudó a escapar al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande. Se dice que en esto, 4 meses antes de la fuga, el licenciado renunció al cargo del subdirector pero continuó visitando a Guzmán en el penal y su última visita la hizo 10 días antes de la fuga. Cuando el Chapo logró escapar de prisión, el licenciado se metió de lleno a la estructura de Guzmán Loera, llegando hasta el punto de convertirse en su brazo derecho. Con la misma eficiencia con la que le ayudó a regir al interior del penal, Dámaso comenzó a encargarse de importantes operaciones para el trasiego de la droga y de coordinar grupos de sicarios al servicio de Guzmán Loera. De hecho, la relación entre López y el Chapo se volvió tan cercana que incluso se convirtieron en compadres, ya que el hijo de Dámaso, conocido como el mini licenciado, es ahijado de Guzmán Loera. Quienes conocen al licenciado lo describen como un hombre astuto, explosivo, visceral y que no le tiembla la mano para la toma de decisiones que tengan que ver con su poder dentro del negocio del narco azteca. Este hombre colocó su centro de operaciones en Culiacán, en donde se movía con total libertad, ya que a lo largo de 15 años de servicio para el Chapo, construyó su propia estructura criminal que incluía la compra de autoridades a través de los cuantiosos sobornos y una amplia red de México, Estados Unidos, Centro y Suramérica. Años después, el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, narraría por su cuenta que él conoció a Dámaso por primera vez en el 2003 y le vio negociar con proveedores de cocaína colombianos a nombre del Mayo y del Chapo. Él fungía como responsable de coordinar con los colombianos para establecer los envíos a través de botes y submarinos que traían la droga desde el país cafetero. Entre los años del 2003 y el 2009, el licenciado regularmente coordinó la recepción en México de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína proveniente de Colombia. Otra de las modalidades que tenía nuestro protagonista para transportar la coca era el uso de aviones de fumigación, ya que dichas aeronaves podían llegar a mover hasta media tonelada del polvo blanco y para estas operaciones, Dámaso tenía su infraestructura en Guatemala, Belice y Honduras.
Sumado a sus deberes de transportar droga, él tenía un equipo de sicarios que peleaban contra los Beltrán Leiva, los Zetas y otros enemigos del cártel de Sinaloa. Tras unirse a la orden sinaloense, el licenciado fue escalando fuertemente dentro de la organización y con ello su fortuna fue subiendo como espuma, logrando así obtener unos $280 millones, aunque posteriormente el Aceido narraría que su fortuna subió luego a los $600 millones. En el año 2014, Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado por el gobierno mexicano, pero en lugar de dejar en manos de su familia las riendas de su facción dentro del cártel de Sinaloa, prefirió confiar en el licenciado. Aunque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en el 2013 al licenciado de ser uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, hasta ese entonces se conocía muy poco sobre su carrera criminal y personalidad, pero logró levantarse como el narcotraficante que ocuparía el lugar del Chapo en el cártel de Sinaloa. Fuentes dentro de la orden sinaloense señalaron que el Chapo consideraba que sus hijos Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán aún no estaban preparados para hacerse cargo de las operaciones, considerando que eran inmaduros y no le gustaba la vida tan ostentosa que llevaban. Por otra parte, el licenciado sabía llevar un perfil muchísimo más discreto y como ya era bien conocido por proveedores y compradores, era el que tenía un mejor perfil para quedarse a cargo del negocio. Esta decisión por parte del Chapo en un inicio fue respetada por Iván y Alfredo, pero las cosas cambiaron radicalmente para el 2016, cuando se desató una batalla dentro del cártel por el poder. Se afirma que Iván y Alfredo comenzaron a disputarle el poder a Dámaso e intentaron reclamarle dinero y propiedades, argumentando que eran de su padre, además de reclamar un puesto en las negociaciones para el tráfico de drogas. El licenciado ante esto no accedió, y al ver la evidente debilidad del Chapo se unió con otros familiares de Guzmán Loera y cárteles enemigos para así iniciar una guerra interna y desplazarlo del poder. Y para esto se alió con Alfredo Beltrán Guzmán, con Fausto Isidro, el líder de lo que quedaba del cártel de los Beltrán Leiva, y con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Uno de los primeros indicios de la batalla fue un ataque perpetrado contra la casa de Consuelo Loera, la madre del Chapo, en Badiraguato, Sinaloa, en junio del 2016. Allí un comando armado atacó la ranchería y saqueó la casa de la señora cuando ella se encontraba presente. Esta acción rompió todo el reglamento, incluso entre los violentos cárteles mexicanos. Hasta ese momento la familia de Guzmán Loera pensaba que la agresión venía de Alfredito y no había sospechas de que la traición venía de Dámaso, quien no solamente efectuó este ataque contra su jefe, sino que también en medio de una guerra de balas provocó una guerra cibernética dentro del cártel, generando desconfianza contra sus hijos Iván y Alfredo, ordenando crear blogs, cuentas de Facebook y páginas de internet para acusarlos en redes sociales de estar delatando a integrantes del cártel de Sinaloa a cambio de protección para su padre. Se dice que el propio Dámaso supervisaba el contenido y monitoreaba cuántas visitas tenían. Entre esta y varias escaramuzas, los ejércitos de sicarios de cada bando se toparon y estalló la guerra al seno de la organización criminal, dejando consecuencias funestas para Sinaloa con cientos de víctimas mortales y desaparecidos. Tras días de esta batalla campal, en agosto del 2016, Iván y Alfredo Guzmán fueron secuestrados en un restaurante y en un principio las autoridades dijeron que los responsables fueron el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero se afirma que detrás de dicho golpe estuvo involucrado el licenciado, ya que solo alguien de alto nivel del cártel podía conocer el paradero que tenían los vástagos del capo. Aunque una semana después, los hijos del Chapo fueron liberados ante la intervención del Mayo Zambada, que mantuvo una posición neutral en la guerra, dando paso a Dámaso como el sucesor de El Chapo. Por otra parte, en ese momento, para la DEA la extradición de Joaquín Guzmán significó su fin y el inicio de la era del licenciado, quien era considerado más violento y radical que su ex jefe. El fin de la carrera criminal del licenciado llegaría el 2 de mayo del 2017 cuando fue detenido por elementos del ejército en la colonia Anzures de la Ciudad de México. En esas últimas semanas el licenciado estaba en la capital de México según informes del Gabinete de Seguridad Nacional,
Además de que un periodista publicó un video donde se veía a López Núñez en un restaurante del centro de la capital comiendo con tranquilidad y sin guardaespaldas. Este sitio donde fue capturado es un edificio de departamentos de lujo cercano a una de las zonas más exclusivas del país, pero la captura fue totalmente pacífica, sin enfrentamientos y sin realizar un solo disparo, demostrando que los agentes ya tenían bien ubicados al licenciado. Poco tiempo después de su captura, el poderoso narco fue extraditado a los Estados Unidos y allí fue condenado a cadena perpetua en noviembre del 2018 tras declararse culpable de un delito de narcotráfico. En esta sentencia, Dámaso confesó haber pertenecido al cártel de Sinaloa durante 15 años hasta ascender y convertirse en un líder del cártel, aunque no se quedó allí, sino que el licenciado optó por convertirse en un informante para las autoridades de la misma manera que lo hicieran el Rey Zambada y el Vicentillo para así reducir sus condenas. Un par de años después, gracias a toda la información que brindó sobre otros narcotraficantes y la organización, en febrero del 2021 las autoridades estadounidenses redujeron la condena de Dámaso de pagar cadena perpetua a pagar solo 14 años de cárcel, quedando en libertad en el año 2032. Aunque meses después de esta reducción, en octubre del mismo año, se cree que el licenciado quedó en libertad, puesto que fue eliminado del sistema que localiza a los reos penales federales en Estados Unidos, el cual cumplía una sentencia de 12 años en la penitenciaría Canaan en el condado de Wayne, Pensilvania. Ante esto, el vocero del BOP confirmó que el capo ya no se encontraba en prisión, pero tampoco se comentó su estatus legal, ni por qué cambió su situación, ni dónde se encuentra o si fue liberado, siendo cuestionadas las agencias gubernamentales por su paradero, los cuales no respondieron. Por lo regular, de acuerdo a otros casos, cuando un preso deja de estar en el registro del BOP, es porque permanecen bajo custodia en un domicilio como testigos protegidos o ya han alcanzado la libertad. Aunque esta información generó mucha molestia en las redes sociales por la relevancia que tuvo el narco en el cártel de Sinaloa, tanto así que víctimas de este clan cuestionaron el tema, pidiendo respuestas sobre el paradero del licenciado. Hoy en día el paradero de este personaje es un misterio, tal vez resguardado por el sistema de justicia norteamericano, en recompensa de toda la información que dio en sus testimonios, de cuando fungió como uno de los capos narcotraficantes más prolíferos en el mundo de Lampa Azteca. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darme tu like y tu comentario, y continúa pendiente de nuestro contenido aquí en Narraciones Cloyas.